Bienvenidos al estudio de esta tarde. A los que están en internet, Dios los bendiga, qué gusto saludarles. Y a los que están aquí en la iglesia buscando de Dios, bienvenidos. Hoy nos toca la lección número 19 y principiamos con Hechos capítulo 8, versos 1 al 25. De plano no vamos a tocar todos los versículos hoy, pero vamos a principiar leyendo Hechos 8:1. Y Saulo consentía en su muerte. ¿Muerte de quién, hermanos? Dígame. De Esteban. En el 7 habían matado a Esteban. Y Saulo, mire, era un muchacho, consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo, miren qué muchacho más tremendo, asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad, la ciudad de Samaria. Dejamos hasta el 8. Vamos a entrar a nuestra hoja. Solo quiero, aunque va a estar algo escrito ahí, quiero que pongan atención, porque a veces cuando uno lee la Biblia y se pone a compararla, oiga, hermana Janet, esto, hemos partido de Hechos 1:8. Hechos 1:8 es el versículo tal vez importante de Hechos. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Solo miren, esto no es coincidencia bíblica, pero es una coincidencia. Estoy hablando de Hechos 1:8. Ustedes tienen que predicar porque tienen la gran comisión, Hechos 1:8. Y se quedaron acomodados. Ya vimos la iglesia primitiva, una iglesia preciosa. Ya vimos a los hermanos, todo lo que hacían precioso. Pero se quedaron en Jerusalén. Y entonces Hechos 1:8 no principió a cumplirse en su totalidad. Solo Pedro predicaba 5,000 almas. Pedro predicó la segunda vez 3,000 almas, 8,000 para Cristo. Y la iglesia junta, contenta. Como la iglesia no cumplió, y ese es el miedo que tengo, entonces Hechos 1:8 se volvió Hechos 8:1. La iglesia principió a ser perseguida, y uno de los perseguidores fue Saulo. Y como fueron perseguidos, entonces como los metía a la cárcel y los mataba el Saulo, principiaron a huir, a irse a vivir a otras partes. Y a donde fueron huyendo, pues ya iban testificando de Jesucristo. Quiere decir que de una o de otra manera Dios trabaja. ¿Usted trabaja o trabaja? Punto. Porque Hechos 1:8 es una orden, es algo que está establecido. Tenemos, hermanos, que cumplir con la gran comisión. No cumple, algo voy a hacer, pero va a cumplir. Ese es el gran miedo. Entonces, en Hechos 1:8 recibimos poder, el Espíritu Santo, y automáticamente somos testigos. Pero nos hemos quedado tan acomodados a un club social, que no se vuelva la iglesia club social, porque una iglesia que no evangeliza se convierte en un club social. Entonces, como pasaron 7 capítulos para nosotros, llegamos a Hechos 8:1, entonces el Señor utiliza otro método. Saulo los persigue y ahora se van huyendo y van predicando por todas partes. Llegan a Samaria y Felipe llega a Samaria y es una gran campaña evangelística, y los de Samaria sí reciben el mensaje y ahí se hacen milagros. ¿Quiénes son los samaritanos? Solo para que recordemos.
Son mestizos, mezclados, son asirios con judíos. Salieron los samaritanos. Los judíos odiaban a los samaritanos, porque los judíos en raza pura, solo cuidando de unirse entre ellos nada más, y los samaritanos los despreciaban porque eran ya mestizos. Llegó a Samaria este Felipe y principió a hacer milagros, prodigios. Se hicieron campañas de saber cuántos días él predicando y sanando, y los samaritanos aceptando a Cristo. Pero ¿a qué estoy llegando? Que Hechos 1:8 a pura fuerza se cumplió en Hechos 8:1. Así es que, hermanos, seamos fieles a Dios, por favor, o a leñazos van a ser fieles. Nos está tratando Dios todavía con cariño. Bien, hagámosle caso, hombre. No hace caso, de todos modos va a hacer caso, y va a venir una leñaseada. Prediquemos, hablemos de Cristo, demos buen testimonio, hermano. No quiere, de todos modos lo va a hacer. Y aquí ese es lo que vamos a tratar hoy. Pero yo lo miro como peligro. Yo no vivo en santidad, tengo que vivir en santidad. Dios me está hablando, yo estoy oyendo la palabra, yo tengo que vivir en santidad, fidelidad, santidad, servicio. ¿No lo está haciendo? Lo va a hacer. Así que es que usted, ¿por qué? Porque usted ya es hija de Dios. Si usted no es hija de Dios, Él la va a tratar, Él le va a hablar, el Espíritu Santo va a tratar de convencerla, pero usted es hija del diablo. Pero usted se volvió hija de Dios y su papá tiene que corregirla. Ese es el peligro, ese es nuestro gran compromiso de ser hijos de Dios. De que, hermanos, o vivimos, o servimos. De todos modos vamos a hacerlo. Aquí está la gran ilustración. Bueno, ahora ya que mencioné eso, vamos leyendo la hoja, por favor, y vayan llenando. Dios, y aquí está, miren, ¿qué es lo que estoy diciendo? Dios cumple su propósito. El propósito de Dios siempre se cumple. Es por ello que nosotros debemos hacer siempre su voluntad. Hermano, tenemos que hacer siempre su voluntad, porque usted la hace o la hace, pero la voluntad de Dios se va a hacer. Y aprender a depender de Él, aunque no entendamos muchas veces lo que sucede. Oigan esto, hermanos, ¿por qué me pasó a mí esto? ¿Por qué le pasa a usted esto? ¿Por qué? No entiende, que hemos repetido en la iglesia. A Dios no hay que entenderle, sino creerle. No entiende por qué le pasó esto. La verdad que yo no entiendo por qué. A veces sí entiendo. Cuando estoy mal portado, sí entiendo por qué me vino el leñazo. El patojo que se portó mal no va a saber por qué le pegaron el cinchazo. Pero a veces no entendemos. Yo no sé por qué me pasó esta prueba. A ver si van conmigo. Usted puede tener un accidente. ¿El accidente qué es? ¿Prueba o disciplina? ¿Y disciplina? Entonces, un accidente puede ser prueba o puede ser disciplina. Yo no la voy a juzgar a usted. La que debe saber por qué le pasó es usted. Yo estoy bien con Dios. Yo estoy honrando a Dios, hermanos. Es prueba. El Señor quiere ver si usted depende de Él, si usted está y la prueba es para madurarla. Pero usted se está portando mal y le pasó eso. Es un cinchazo que le dio Dios. Arrepiéntase, pida perdón, hombre. Pero yo no tengo la capacidad de decirle, mire, usted está en pecado. Reconozca su pecado, humíllese delante de Dios. Y si es prueba, la estoy humillando y estoy juzgando mal. Por eso es que ninguno de nosotros puede juzgar a nadie. Yo como pastor me le puedo acercar a usted. Hermana, disculpe, ¿está bien con el Señor usted? Sí, pastor, delante de Dios, ¿está bien con el Señor? Sí, alabemos a Dios, hermana. Es una prueba que el Señor le mandó. Pero si usted está mal con el Señor, entonces es una disciplina. Así que Dios disciplina para corregir, prueba para madurar. Ahora, ¿lo entiende usted? Yo no entiendo por qué Dios a mí me tiene que tratar así. Yo quisiera que a mí me tratara bien siempre. Si no, no maduro, hermano. Si no, no crezco.
Si no, no aprendo a depender de Él. Guárdenlo, hermanos, se los suplico. A todos se los pido. Pueden venir pruebas. Una enfermedad, la misma cosa. La enfermedad, ¿qué es? ¿Prueba o disciplina? Prueba o disciplina, las dos cosas pueden ser. La muerte. Y ahí se acuerdan que el Señor puede quitar la vida. Ya me cansaste vos. Te he estado tratando, te he estado trabajando, pero sos terco como mula. Mejor bendite vos. Y se lo lleva al cielo. Y se muere. Disciplina. Lamentablemente, por la situación de Guatemala y del mundo, nos pueden dar un balazo y podemos morirnos. Eso no fue disciplina. Cuando a alguien le pase algo, no se atreva a juzgar. La persona que se evalúe y ella que actúe. Usted no juzgue a nadie. Como líderes sí podemos acercarnos a hablar con las personas y animarles. Si están en prueba, animarles. Y si están en disciplina, que se humillen. Bueno, ¿sí vamos, hermanos? Bueno, entonces a Dios no hay que entenderle. Punto número 1, la gran comisión, Hechos 1:8, ya se los expliqué. Con poder de Dios, la gran comisión tiene que tener el respaldo del Señor. Vamos, hermanos. No dije, el Señor responsabilizó a la iglesia, de cumplir la gran comisión, pero creemos, acuérdense que lo que le estoy diciendo, creemos que la iglesia se acomodó, por favor, no lo dije, la iglesia se acomodó en Jerusalén y Dios tuvo que permitir otra circunstancia para que su propósito se realizara. Miren, hermanos, lo que estoy hablando ahorita no es palabra absoluta de Dios. Lo que estoy diciendo, estamos suponiendo que la iglesia se quedó cómoda en Jerusalén y estaban creciendo en Jerusalén. Entonces Dios tuvo que desparramarlos para que se predicara el evangelio en otras partes. No quisieron ellos salir, Dios los mandó. Ese es el problema. Pero estamos suponiendo. Ahora, si la Biblia dijera, el Señor los sacó porque como no hicieron caso a la gran comisión, entonces diríamos es absoluto. Lo que estamos poniendo, estamos suponiendo que la iglesia del Señor se acomodó en Jerusalén. Ya 8,000 gentes con 2 mensajes. Ya la iglesia no cabía la gente y todos se reunían y todos comían juntos. Había un amor entre ellos, vendían sus propiedades, les daban a los pobres. ¡Qué lindo! ¿Y cómo vamos a romper esto? No, hombre, aquí está bonito. Y el Señor dijo, no está bonito. Entonces se va a volver solo un grupito aquí y ustedes tienen que ir a todo el mundo y es la iglesia primitiva. Y entonces el Señor usó al Saulo. El Saulo, siendo un impío, un inconverso, fue utilizado por Dios. No sé si me lo capta. No es Pablo todavía. Siendo Saulo, principió a perseguir, agarraba a los hermanos, los arrastraba, dice, y los llevaba a la cárcel. Eso no es de Dios, pero Dios utilizó eso. Solo les voy a poner un ejemplo porque tengo que terminar esta sección. Nabucodonosor. Ese fue un hombre grande. Yo entiendo que reconoció a Jehová como Dios y que yo lo voy a ver en el cielo. Yo entiendo, pero fue perverso, fue malo. Y él atacó a Israel y destruyó a Israel. ¿Y qué dice Dios? Nabucodonosor, mi siervo. ¿Cómo va a ser su siervo? Si fue a matar a los judíos. Yo lo utilicé para que les diera su castigo a estos. Después yo voy a castigar a Babilonia. Pero ahorita es mi siervo. De Ciro, de los medo persas, mi siervo Ciro, dice el Señor. Quiere decir que en este caso, usémoslo así, era su siervo Saulo, utilizado por el diablo para arrastrar cristianos y encerrarlos en la cárcel, pero eso sirvió de motivación. Los hermanos empezaron a huir y a donde iban y hablaban de Cristo y principió el evangelio a crecer. Vamos a dejarlo aquí y continuamos en la próxima. Esperamos que los de internet continúen con nosotros. Dios les bendiga.